Bueno, muy buenas noches para todos nuestros colegas psicólogos de nuestro movimiento psicopolítico. El día de hoy tenemos en nuestro espacio a la doctora Nea Lizeth Barrero, que viene con un tema muy importante para nuestro ejercicio profesional. Eh, Importantísimo en la medida que nos afecta en el desarrollo de nuestra profesión y que debemos atender de una manera bastante profunda. Nuestra colega es especialista en gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, es magíster en terapias psicológicas de tercera generación de la Universidad Internacional de Valencia y cuenta con un diplomado en psicoterapia analítica funcional. Es co-creadora también del portal web psicologiaparatubienestar.com y su experiencia ha sido principalmente en el área clínica y organizacional. También nos acompaña nuestro colega y director, presidente del movimiento, Andrés Paz. Bienvenido, Andrés. Buenas noches, colega Ivette, buenas noches, colega Nidia, muchas gracias por estar acá, gracias por esta invitación y gracias por este ejercicio que vamos a hacer hoy de pedagogía. Tan importante este tema, estuve revisando la resolución y me parece que es determinante que todos los profesionales de la psicología que hacemos parte también del sector salud tengamos conocimiento de las implicaciones de la resolución en nuestro trabajo y en nuestros bolsillos también. De acuerdo, completamente de acuerdo. Creo que es un tema que ha tenido mucha visibilidad en diferentes ámbitos de la salud. Ya en Caracol lo han mencionado, pero siempre, digamos, se ha visibilizado un poco más desde el ámbito médico, pero creo que este es un espacio bien importante para ver los efectos que va a tener para nosotros como psicólogos. Así es. Entonces, en este momento, pues nada, danos una introducción antes de iniciar con tu presentación. ¿Qué te movió, Lizeth, a hacer este aporte a nuestro equipo, a nuestro gremio? Yo creo que primero, pues que a mí siempre me ha gustado, digamos, la normatividad, conocer de las normas, estar al día en temas de reglamentación y demás. Y fue como empezar a notar que esa norma de la cual les voy a hablar efectivamente viola algunos principios que establece la ley estatutaria en salud y que ya les contaré un poquito por qué. Y finalmente representa una barrera de acceso para las personas que quieren llevar procesos de salud mental de calidad, digamos, con entidades que cumplan con toda la normatividad, y afecta a los profesionales que prestan servicios al día. De alguna manera es como que las personas que están al día en la norma terminan siendo castigadas en su conducta más que reforzadas, ¿no? Entonces, ya utilizando acá el argot de nosotros los psicólogos. Entonces, esa fue la motivación. Y nada, de alguna manera me abanderé un poco del asunto y con varios profesionales de la salud, digamos que empezamos a notar que había como inconsistencias en la norma, que la norma tenía ahí unos vacíos, y empezamos a ver que no éramos, digamos, yo u otro profesional independiente los que teníamos como dudas con la norma, sino que era algo más bien generalizado y que esta norma entraba en vigencia el día de ayer. Ya eso no ha pasado, ya les voy a contar un poquito en qué estamos en ese momento, pero que eso generó un gran debate entre muchos profesionales, que diferentes asociaciones se manifestaron y que de alguna manera los profesionales independientes estábamos ahí como volando solitos. Entonces nos reunimos, más o menos 80 personas. Yo digamos que lideré el proceso un poco, pero fue más organizar, porque eso fue un trabajo colaborativo de más o menos 80 profesionales independientes,
que redactamos pues el derecho de petición y hemos levantado de alguna manera la voz para decir, aclaremos acá algunos asuntos de la norma porque no estamos de acuerdo. Ya les contaré un poquito cuál es la norma, cómo nos viene afectando, pero efectivamente es una norma que puede generar unas consecuencias muy importantes en el sector salud en general, no solo para los psicólogos, sino también fisioterapeutas, odontólogos, terapeutas ocupacionales, médicos, para todo el sector salud. Y pues yo hablaré desde cómo nos afecta a nosotros como gremio de la psicología, particularmente los profesionales que ejercen en psicología clínica y en neuropsicología. Si quieres pasamos a la siguiente, ya les voy comentando un poquito. Bueno, para empezar, esta presentación va a ser un poco normativa, entonces yo sé que puede ser un poquito ladrilluda, pero es importante que estemos como con toda la atención para no perdernos y trataré de ser lo más didáctica posible. No soy abogada, así que si hay abogados ahí me perdonarán si hay algún bache, pero he tratado de ser lo más fiel a las disposiciones que se han emitido por las diferentes entidades. En Colombia, el ejercicio legal de la psicología y de la psicología clínica y la neuropsicología obedecen a unos marcos normativos que ustedes ven en la presentación. Como todos sabemos, el ejercicio legal de la psicología en Colombia está regulado por la Ley 1090 del 2006. En esta ley se establecen los deberes y derechos que tenemos como profesionales en psicología. Dentro de estos derechos, y quiero hacer ahí como una acotación, está el derecho a la autonomía profesional, que también está amparado por la ley estatutaria en salud. Y dentro de los deberes, pues está contar con una tarjeta profesional y estar inscritos en el registro de talento humano en salud. Sin embargo, esto no es suficiente para ejercer en la psicología clínica o en la neuropsicología de manera particular o como profesionales independientes en Colombia. Y eso es muy importante porque de alguna manera y uno entiende, digamos, las dinámicas del país, que hay un alto desempleo, que muchas personas no tienen acceso a costear un espacio propio para prestar los servicios de atención en salud, pero definitivamente el ejercicio ético y legal de la psicología en Colombia implica no solo tener tarjeta profesional y estar inscrito en el registro de talento humano en salud, sino que hay otros requisitos legales para poder ejercer de manera legal psicología clínica y neuropsicología particularmente. Una de estas normas es la resolución 3100 del 2019. Esta norma establece que todos los profesionales de la salud, y ahí nos incluye a los psicólogos, yo sé que hay un amplio debate respecto de si somos profesionales de la salud, respecto de si es equívoco o no es equívoco el concepto de salud mental. Esos son, digamos, debates de orden más epistemológico y demás, pero lo que sí es cierto es que legalmente en Colombia hacemos parte del gremio de la salud y entonces debemos seguir unas normas. La resolución 3100 del 2019 establece las condiciones de habilitación para la prestación de servicios en salud. Básicamente dice, si usted quiere ser psicólogo independiente, psicólogo clínico o quiere montar una IPS, usted debe cumplir con unos requisitos, debe cumplir con requisitos de infraestructura, el lugar donde preste servicios debe tener un estudio de suelos, debe tener un estudio de que funcionan bien las instalaciones eléctricas, debe ser un lugar seguro pues para el consultante, debe tener una suficiencia patrimonial y debe tener la idoneidad para ejercer en este ámbito. Eso lo revisa el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud a la que esté adscrito el profesional, sea Secretaría Departamental o Secretaría Distrital de Salud, y si usted cumple con esos requisitos, usted hace parte o entra a ser parte del Registro Especial de Prestadores de Servicios en Salud.
Cuando usted entra a ser parte del registro especial de prestadores de servicios en salud, la Secretaría de Salud le da a usted un distintivo, un sello de habilitación, que es esa estrellita que vemos en muchos lugares del sector salud, en clínicas odontológicas, en hospitales, donde dice, este servicio está habilitado para prestar servicios en salud de determinado tipo. Esto no es solo para quienes presentamos o prestamos servicios de atención presencial, también las personas que ejercen de manera virtual, que aparecen en aplicativos y demás, deben estar habilitados por Secretaría de Salud o Secretaría Departamental de Salud para prestar estos servicios. Y ojo, porque acá todavía no es suficiente. Hay más normas que regulan el ejercicio legal de la psicología clínica y la neuropsicología. La resolución 3374 del 2000 dice, usted no solo necesita tener tarjeta profesional, RETUS y estar habilitado por Secretaría de Salud, sino que tiene que llevar unos registros mes a mes de las atenciones que realiza. A estos registros se les conoce como los registros individuales de prestación de servicios en salud. Esto es muy importante que se lo graben para el resto de la presentación, porque voy a hablar un poco con el acrónimo que es los RIPS, se conocen tradicionalmente como los famosos RIPS. Esos registros individuales de prestación de servicios son básicamente un registro que yo llevo del día a día, cuáles pacientes atendí, por qué razón los atendí, cuál es el diagnóstico, cuánto pagaron por esa atención en salud, dónde estaba ubicado ese consultante. Estos registros individuales de prestación de servicios en salud se utilizan para llevar estadísticas, ¿sí? Son registros de vigilancia epidemiológica en salud mental. Sin embargo, actualmente surgió esta polémica resolución de la que ya les voy a hablar, la 2275 del 2023, donde dice, venga, es que ahora no solo van a llevar el registro individual de prestación de servicios en salud, sino que ahora ustedes deben integrar la información del registro individual de prestación de servicios en salud con la factura electrónica de venta de servicios en salud. Y eso tiene unos problemas bien importantes, porque entonces va a generar unas posibles, digo posibles porque estamos a la espera de que se aclare, extralimitaciones de parte del Ministerio de Salud al regular algo que no hace parte o que no es materia administrativa de la Secretaría o del Ministerio de Salud. Entonces, si quieres pasamos a la siguiente y ya vamos a ir entrando como cuáles son esas dificultades que se van a dar en torno a los registros individuales de prestación de servicios. Hasta antes de que se emitiera la resolución 2275 del 2023, los reportes de los RIPS se hacían en un formato denominado TXT. Acá ustedes están viendo cómo es el aplicativo para el cargue de los famosos registros individuales de prestación de servicios en salud. Eso hasta antes de que entre en vigencia, nuevamente repito, la 2275 del 2023. Y acá hay varios problemas que ya de entrada venían sucediendo con los anteriores RIPS, pero que ahorita se complejiza un poco más la cosa. La primera es que hay todo un debate en psicología sobre la utilidad, la pertinencia de los diagnósticos del DSM o del CIE-10. Como ustedes sabrán, hay toda una corriente actual de enfoques transdiagnósticos que se basan más en los procesos que están implicados en varias dificultades de orden emocional y no en el diagnóstico. Sin embargo, cuando se hacen los cargues de los RIPS, nosotros los psicólogos debemos cargarlos con un diagnóstico definitivo. Esto tiene sentido porque el CIE-10 surgió en el 90 con el objetivo de llevar esa estadística, ese monitoreo de morbimortalidad en materia de cualquier enfermedad, incluyendo las denominadas enfermedades mentales. Sin embargo, eso pone unas barreras para nosotros los psicólogos y algunas inquietudes, porque muchas de las atenciones que nosotros prestamos
no tienen que ver con un diagnóstico en salud mental, tienen que ver con problemáticas de orden emocional que no tienen ningún diagnóstico. Por ejemplo, dificultades de efectividad interpersonal, pero que no son compatibles con un diagnóstico clínico. Dificultades de pareja que no son compatibles con un diagnóstico clínico. Dificultades del manejo de tiempo, de manejo de recursos económicos, entre otras. Entonces, acá hay un problema para hacer el cargue de esas atenciones en salud. Sin embargo, era algo que se venía resolviendo y se dejaba como la salvedad, o se deja la salvedad en la historia clínica y se sube, digamos, con un diagnóstico presuntivo cercano, pero pues con las limitaciones y dificultades que ya menciono. Otra de las cosas que sucedía con estos RIPS es que estos registros individuales de prestación de servicios uno los podía cargar sin necesidad de contratar un software que los generara, porque la Secretaría de Salud nos había dado la herramienta técnica para poder convertir los archivos de Excel en archivos TXT, entonces era muy fácil, yo simplemente llevaba el registro de a quién atendí, cuándo lo atendí, etcétera, y lo convertía en archivo TXT, lo pasaba por un validador, que es básicamente un software que le dice, sí, está bien hecho el archivo, ya lo puede cargar, que le decía, no, hay una inconsistencia, acá puso un 0 de más, entonces ya no lo puede cargar, ajústelo y lo carga. Pero no necesitábamos recurrir a ningún software, lo podía hacer cualquier parroquiano que de alguna manera estuviera capacitado por Secretaría de Salud. Cualquier profesional en salud podía hacer sus propios RIPS. Si quieres, me ayudas con la siguiente. No sé, Ivette, ¿sí? Ya, listo. Sin embargo, con esta nueva regulación surge un cambio en los RIPS porque nos dicen ya no es solo la información de los RIPS. Uno entiende que, digamos, la idea es muy buena en el sentido de que es una idea que busca que haya coherencia en la información que se presenta. De alguna manera uno puede decir, bueno, si presentan esta propuesta es porque seguramente no hay una integralidad o no hay correspondencia más bien entre la información que se presenta ante la DIAN y la información que se presenta ante la Secretaría de Salud. Ok, uno hasta ahí puede decir, está bien para el control de recursos. El problema es que nosotros los profesionales independientes somos independientes justamente porque no prestamos servicios para ninguna EPS o para ninguna entidad que reciba recursos del Estado. Por eso nos denominamos profesionales independientes. Y nos están exigiendo y nos están, entrarían a auditar como si fuésemos profesionales que recibimos dinero del Estado. Uno diría, pues no hay ningún problema, pero ya les voy a comentar por qué sí hay problemas con eso. Resulta que el estatuto tributario, en el artículo 437, parágrafo 3, menciona quiénes deberán registrarse como responsables de IVA. Y allí se establece claramente que una de las excepciones es aquellas personas profesionales, personas en general que presten servicios que no suban o que no excedan las 3.500 VT. ¿Qué son las 3.500 VT? Las 3.500 unidades de valor tributario. ¿Cuántos son 3.500 VT en Colombia? Son más o menos 150 millones al año. Como ustedes sabrán, la mayoría de profesionales que nos dedicamos de manera independiente no superamos esos topes de facturación de 150 millones al año. Es decir, que según este estatuto tributario no somos responsables de IVA. Lo reitera nuevamente la DIAN en la resolución 00042 cuando dice: sujetos no obligados a expedir factura electrónica de venta y o documento equivalente. Por tanto, son obligados a facturar electrónicamente las personas jurídicas, nosotros no somos personas jurídicas, los responsables de IVA, no somos responsables de IVA, y de Impuesto Nacional al Consumo, tampoco somos responsables de Impuesto Nacional al Consumo, las personas naturales que superen los 3.500 VT, que tampoco lo superamos,
y los contribuyentes inscritos en el régimen simple de tributación, que tampoco estamos inscritos en el régimen simple de tributación. Es decir, la DIAN está diciendo en el estatuto tributario y en esta resolución, los profesionales independientes que no superen los topes de 150 millones al año de facturación no están obligados a expedir factura electrónica. Eso lo está diciendo la DIAN, que es la autoridad competente de hablar de la facturación electrónica de venta en salud. Si quieres, pasamos a la siguiente. Pero la resolución 2275 del 2023 establece que se debe expedir la resolución única reglamentaria de registro individual de prestación de servicios en salud con soporte de factura electrónica de venta en salud, y dentro del ámbito de aplicación en el artículo 2 dice, como ustedes pueden ver, las IPS están obligadas a hacer estos RIPs con soporte de factura electrónica de venta en salud, y también los profesionales independientes. Ahí no está considerando cuáles son los ingresos de esos profesionales independientes. Está diciendo, usted es profesional independiente, tiene que facturar electrónicamente. Entonces ahí hay un problema, porque seríamos el único sector de la economía que está obligado a facturar electrónicamente por debajo de 3.500 VT. Pero además, quien está diciendo eso no es la autoridad administrativa que tiene que decir eso, porque quien tiene que decir eso es la DIAN, pero no, lo está diciendo el Ministerio de Salud. Eso tiene un problema ahí que ya vamos a ir hablando. Y es que en el artículo 9 habla de los procesos informáticos de la facturación electrónica en salud y demás entidades obligadas a reportar los RIPs. Y dice que básicamente se deben adelantar unos software tecnológicos para generar esos RIPs y esa factura electrónica de venta en salud. Recuerdan que yo les había dicho que los RIPs uno los podía generar siendo cualquier parroquiano, siendo yo, sin ser una persona experta en informática, sin ser una persona que sabe de programación. Yo los podía generar de manera manual y así lo podían hacer todos los colegas del sector salud. Pero resulta que con la entrada en vigencia de la resolución 2275 del 2023 nos dicen, no, ya no nos sirve que hagan los RIPs en el formato TXT. Ahora tienen que hacer los RIPs en un formato que se llama formato JSON, JavaScript Object Notation. Ese es un formato de programación. Es un formato que nosotros, los profesionales de la salud, no manejamos y no tenemos por qué manejarlo. Y la factura electrónica de venta en un formato XML. Entonces ahí todos empezamos como, venga, ¿y esta vaina cómo la vamos a hacer? Porque no somos programadores, no tenemos idea de eso. Entonces el ministerio en múltiples capacitaciones nos ha dicho, no, tranquilos, pues ustedes compran y adquieren el software que les genera los RIPs en el formato JSON y que les genera automáticamente la factura electrónica de venta en salud. Y uno dice, bueno, acá hagamos un momentico. ¿A quién le corresponde llevar esa correspondencia entre lo que se factura ante el Ministerio de Salud y ante la DIAN? ¿Le corresponde a los profesionales o le corresponde a ellos como autoridades administrativas? Entonces ahí dejo esa pregunta y sigamos más adelante. Si quieres, seguimos. Listo. En el artículo 18 nuevamente va a hablar de cómo se van a presentar esos RIPs con soporte de factura electrónica de venta en salud. Y dice que básicamente va a haber un validador, eso es lo que va a haber un validador, y tanto la DIAN como el ministerio tienen que observar esa correspondencia, pero nosotros somos quienes las vamos a subir. El asunto acá es que la DIAN va a revisar o, digamos, a auditar que esté bien emitida esa factura electrónica de venta en salud. Y para eso viene auditando los software que generan esa factura electrónica de venta en salud y será la DIAN quien autorice a esas empresas proveedoras de servicios de facturación electrónica, quien diga sí, usted sí está autorizado para proveer factura electrónica de venta en salud y quienes no. A la fecha hay 25 empresas, 25, y somos, ya les voy a contar cuántos profesionales somos, nada más profesionales independientes en salud somos más de 53,000,
y hay 25 empresas que emiten facturación electrónicamente en salud. Esto va a generar unas dificultades relacionadas con, por una parte, la obligatoriedad de adquisición de estos software y por otra, que no hay ninguna regulación hasta la fecha, no han normado ni han mencionado cómo van a regular la especulación de los precios de quienes venden o proveen este tipo de herramientas tecnológicas. No existe y hay toda una incompatibilidad normativa entre la DIAN y el Ministerio de Salud. Si quieres, pasamos a la siguiente. ¿Qué dificultades tiene esto? Pues las que ya les he mencionado, pero sobre todo, acá quiero mencionar este artículo 5 de la Ley Estatutaria en Salud, en la que se dice que es obligación del Estado adoptar la regulación y las políticas indispensables para financiar de manera sostenible los servicios de salud y garantizar el flujo de los recursos para atender de manera oportuna y suficiente las necesidades en salud de la población. Asimismo, en el artículo 17 y también en nuestro Código Deontológico en Psicología, se aboga por la autonomía profesional. Se prohíbe en este estatuto en salud, esta ley estatutaria en salud, se prohíbe todo constreñimiento, presión o restricción del ejercicio profesional que atente contra la autonomía del profesional en salud. Y acá uno se pregunta, ¿cómo esta obligatoriedad de adquisición de un software no viola ese principio de autonomía? Y cómo eso va a imponer unos costos administrativos. Y esto tiene más, digamos, más tela por donde cortar. Y es que si esto se va a presentar ante la DIAN va a emitir toda la carga tributaria sobre eso que se facture. Pero ojo, porque es que nosotros tenemos que cumplir con todo el estándar de habilitación. Entonces, para eso también se nos imponen una serie de gastos de mantenimiento, de funcionamiento de los consultorios o de las IPS de las personas que tienen IPS pequeñas, y entonces adicional a eso tendrán que obligarse a comprar estos software. Y ya hay casos, porque nosotros estuvimos haciendo la averiguación de cuánto cobran por la emisión de factura electrónica, y esos proveedores tecnológicos no te venden la herramienta, o sea, no te dicen, toma, te vendo la herramienta para que ya tú tengas solucionado el problema y emitas tu facturación electrónica. No, ellos te dicen, te vamos a cobrar un porcentaje por esas facturas que emites. Entonces, si emites 50 facturas, te vamos a cobrar X porcentaje de esas 50 facturas. Y ustedes, como bien sabrán, nuestras facturas de ventas por cada servicio en salud y en salud mental no superan, están entre los 80 y los 200.000 pesos. Entonces, habría que calcular cuánto se va en deducciones por pagar el software que genere los RIPs, los registros individuales de prestación de servicios, adicional a lo que cobran, porque esto lo cobran por aparte, la emisión de facturación electrónica de venta en salud. Y si entra en vigencia, porque esto, digamos que ellos han mencionado que esto va aunado o unido al proceso de interoperabilidad de historia clínica electrónica. Entonces, si entran a cobrar las tres cosas, más los gastos de funcionamiento, ¿cómo se va a hacer viable la prestación de servicios en salud, particularmente en salud mental? Entonces, pareciera que por un lado el gobierno está diciendo, sí, vamos a abogar por la salud mental, por que no hayan barreras de acceso, porque las personas tengan un acceso oportuno y demás, pero por otro lado, al imponer esta serie de dificultades administrativas y financieras, pues hace imposible o muy poco viable el ejercicio legal de las ciencias de la salud, y en este caso de la psicología clínica y la neuropsicología. Ahí dejo, esto es lo que ha pasado. Si quieres, vamos adelante. En este momento, somos prestadores independientes en Colombia, y acá estoy incluyendo a todos los profesionales de la salud, no solo psicólogos, 54.073 profesionales independientes. Hay 11.878 IPS, hay
19.050 empresas con objeto social diferente y 476 empresas de transporte de pacientes. De estas no facturan electrónicamente, o sea, a la fecha no están obligados y no facturan electrónicamente 38.320 profesionales independientes, 2.113 IPS y 80 empresas de transporte de pacientes. Es decir, todos estos tendríamos que empezar a facturar electrónicamente, violándose el principio de igualdad respecto de otros sectores de la economía que no estarían, digamos, obligados, no tienen por qué facturar electrónicamente. Es así que ellos vieron la dificultad y empezó a armarse toda una controversia que se dio a conocer por Caracol, lo dieron a conocer los médicos y de alguna manera se centró la noticia en que esto era una carga administrativa para los médicos y demás, pero no es solo para los médicos, es para todos los profesionales de la salud, incluyéndonos a nosotros como psicólogos. Entonces, se manifestaron diferentes sociedades, yo ahorita les voy a mostrar, digamos, quiénes se han manifestado. Entonces ellos emitieron una encuesta para ver cómo íbamos en los avances de aplicación de esa operación de los RIPs con soporte de factura electrónica. Y de 1.053 encuestados, 87% dijeron no estamos listos. O sea, no había forma de que estuviéramos listos porque no habíamos adquirido eso y no estábamos además de acuerdo. Entonces, el ministerio emitió el día de ayer una nueva resolución donde dijo, bueno, está bien, ya no empieza a operar esto a partir del 1 de abril, porque esto empezaba a regir el día de ayer, sino que va a empezar a regir en octubre. Pero acá nosotros decimos, es que nosotros no les estamos diciendo que nos den un placito, lo que nosotros estamos diciendo es que esto es abiertamente injusto, no hay una coherencia entre lo que dispone la DIAN y el ministerio, se nos están violando una serie de principios y derechos y entonces, ¿qué va a suceder? Entonces acá, digamos, esta es una invitación a la agremiación. Yo creo que estas cosas se pueden frenar si nos agremiamos y digamos, a una manifestación abierta de parte, pues, de quien nos representa, que es el Colegio Colombiano de Psicólogos, porque a la fecha no conozco que haya habido alguna manifestación de parte del Colegio Colombiano de Psicólogos. Y si quieres, seguimos con la siguiente diapositiva. Como verán, estos son solo algunos de los derechos de petición que se han allegado. Ustedes pueden entrar, hay un portal que se llama Consultor Salud. En Consultor Salud, justamente hace unos 10 minuticos estaba leyendo que otra asociación médica ya volvió a redactar una carta al ministerio diciéndole, venga, retráctese porque esto no tiene sentido, esta norma. Acá podemos ver 3 derechos de petición, hay otro de una sociedad de dermatólogos. Nosotros a la fecha, y nosotros enviamos un derecho de petición con 78 profesionales más, el día 18 de marzo, a la fecha no hemos recibido respuesta del ministerio, y pues ese es el escenario que quería poner de manifiesto para todos ustedes el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Lisette. Esto es muy importante para todos nosotros como profesionales, como gremio, que pues es preocupante además en la medida que no hemos contado, digamos, con un buen soporte a nivel legal, obviamente. Y lo que tú decías hace un momento, si estamos facturando 80, 200,000 pesos una sesión, esto se vuelve imposible de manejar. No sé, nuestro colega Andrés, si quiere participar en este. Andrés, se nos perdió Andrés. Aquí estoy. Ok. Bueno, muchas gracias, Nidia, por ese ejercicio. Sin duda alguna, necesitamos que se nos haga pedagogía sobre este asunto porque estos temas suelen ser engorrosos para nosotros los psicólogos, ¿sí? O sea, realmente es otra fuente de estrés para nosotros y por eso necesito que haya mucha orientación al respecto y te agradezco de verdad
que te tomes este tiempo para compartirnos lo que significa esto. De todas formas, me parece que es muy importante el ejercicio pedagógico, ¿sí? O sea, realmente que se comprenda muy bien cuál es el alcance de esto, porque de todas maneras también puede crearse como una especie de confusión entre el gremio, ¿sí? Porque dice, bueno, entonces ahora que vamos a tener que facturar sí o no, y la norma dice, no, hasta cierto número de ingresos no se hará factura electrónica. Entonces, ¿tú qué crees? Y yo quiero preguntarte a ti, Nidia, tú que has explorado el tema, más allá de los debates, en la práctica, nosotros los psicólogos, independientemente de que no trabajemos en el área clínica y que no trabajemos en el área de neuropsicología, por ejemplo, esos psicólogos que de repente hacen procesos de acompañamiento, de desarrollo personal, por ejemplo, nosotros estaríamos incluidos ahí en la categoría del sector salud y por lo tanto nos cubriría esa norma, ¿o tú qué crees? Claro. O sea, ¿cómo funciona ahí para que todos esos psicólogos nuestros que vemos uno por ahí emprendiendo y ofreciendo servicios y tal, que no se matriculan en la clínica ni en la neuropsicología, estaríamos cobijados por eso? ¿De qué manera nos afecta eso a nosotros, a esos otros psicólogos? Es una muy buena pregunta, porque una cosa va a ser mi opinión personal y otra cosa es lo que la norma dice. O sea, lo que la norma dice es, si usted hace atención a personas con algún tipo de problema de orden emocional y lleva un proceso de evaluación e intervención, sí o sí debe estar habilitado. Eso es lo que dice la norma. Desafortunadamente, todos sabemos que una cosa es lo que dice la norma y otra es la realidad del país. Cuando uno ve la tasa de desempleo, que todos conocemos la tasa de desempleo que hay en psicología, y los costos que representa para los psicólogos, y adicionalmente el tipo de ofertas de cosas que no son salud mental, pero que mucha gente adquiere, como voy a poner todo lo que tiene que ver con pseudociencias, constelaciones familiares, coaching ontológico y todas esas, perdónenme la expresión, todas esas charlatanerías, terapia con ángeles, que además ponen en duda, porque desafortunadamente, tristemente, y lo he visto en portales web incluso, psicólogos ofreciendo ese tipo de pseudoterapias. Entonces, que ponen en tela de juicio la rigurosidad de la psicología y del ejercicio de salud mental. Definitivamente creo que es una lástima que se ve una separación entre lo que dicen los académicos de la salud mental y lo que exige el gobierno. Digamos que pareciera que es un tema más político, de personas del gremio de la salud, pero que no son psicólogos. Ejemplo de eso es que nos pidan unos RIPS con un diagnóstico clínico. Ejemplo de eso es que se exija una serie de trabas de alguna manera para habilitar los servicios en salud, que a eso también se le puede agregar otras cosas, y es que normalmente en las universidades a nadie, salvo quizás en niveles de posgrado, se les enseña cómo se hace un proceso de habilitación de un consultorio. A eso se le suma los gastos que implica para una persona, para un profesional, un psicólogo, ya sea comprar o tomar en arriendo un consultorio para poder habilitar. Entonces, definitivamente no es fácil el ejercicio legal, el ejercicio con toda la norma en salud mental, pero es lo que pide la ley, y pues de alguna manera eso, digamos, el lado, hay que ver la cara, las dos caras de la moneda. La otra cara de la moneda es que, por supuesto, cuando se hacen este tipo de exigencias legales, también es cierto que se protege al usuario, ¿sí? Hay un control, y eso permite que haya unas regulaciones y que de alguna manera haya una prestación más efectiva de los servicios en salud. Definitivamente da mucho más credibilidad un lugar habilitado, sí, digamos un lugar que cumple con todos los estándares, y es lo que pide la ley. Pero no desconozco, y
Es claro que hay toda una serie de dificultades para que eso suceda. De hecho, hay muchos lugares que rentan, por ejemplo, ese es otro tema, que rentan los espacios, los consultorios como si estuvieran habilitados, pero eso tampoco es, porque el lugar está habilitado por la IPS o por el señor que se habilitó, pero eso no significa que el profesional o el psicólogo que está prestando esos servicios en ese lugar aparentemente habilitado esté habilitado. Excelente esa reflexión. Me dijiste algo con respecto a como planteando dos cosas. Uno, pues que tenemos que agremiarnos, o sea, como para hacer una voz, y pues lógicamente que pensamos en el Colegio Colombiano de Psicólogos. ¿Cuál crees tú que debería ser, digamos, si estuviera en tus manos elaborar ese comunicado y de pronto asesorar a Colsic frente a este asunto? ¿Cuáles deberían ser los términos de ese comunicado? ¿Qué tendría que decir Colsic desde el punto de vista gremial para manifestarse frente a este asunto? ¿Sí? Porque si Colsic no se manifiesta, pues los diferentes grupos, los diferentes gremios dentro del gremio de la psicología sí tenemos que hacerlo, pero ¿cuál debería ser la manifestación de Colsic en torno a esto, Nidia? Yo creo ay, perdóname que ajuste acá un poquito porque es que no me pude conectar desde el computador, entonces debo hacer acá un ajuste chiquitico. Yo, digamos, pienso que la idea no es entrar en una pelea con el Ministerio de Salud, ni más faltaba. Pero sí que se clarifique cuál es la competencia administrativa que tiene el Ministerio de Salud y cuál es la competencia administrativa que tiene la DIAN, y instar de manera muy respetuosa, pero también de manera muy seria a que se respete esa autoridad administrativa entre entidades. No es el Ministerio de Salud la autoridad administrativa competente para exigir una facturación electrónica de venta. Y si fuera así, digamos que uno dice, nosotros tenemos un grupo más o menos de 200, casi 300 personas que estamos en comunicación permanente respecto a esta situación, porque digamos es un tema que nos tiene a muchos preocupados. Entonces, nosotros decíamos, venga, o sea, si quieren que les hagamos la tarea, porque finalmente cuando uno hace una lectura de esto, ellos lo que esperan es que nosotros les hagamos la tarea de consolidar o de buscar esa correspondencia de la información entre lo que se factura o lo que se reporta a la DIAN y las atenciones que se prestan efectivamente en el sector salud. Venga, pues si quiere que le hagamos la tarea, pues denos la herramienta para hacer la tarea. Pues denos el software para generar la factura electrónica, denos el software para generarle los RIPs y les hacemos la tarea, aunque eso incluso nos obliga a unas cargas administrativas que aún así digamos, contravienen el principio de autonomía profesional, pero digamos que nosotros decimos, listo, les hacemos la tarea, pero que además de que les vamos a hacer la tarea, de alguna manera nos impongan la carga administrativa y la carga financiera y que no se regule cómo van a controlar la especulación de precios de su software, pues es muy grave. Y yo creo que el escenario, yo no quiero ser apocalíptica, pero el escenario muy seguramente va a ser que mucha gente pase a la informalidad y a la ilegalidad, y eso va a retroceder años que se habían dado de avance en la regulación y en el ejercicio legal, no solo de la psicología, también de la terapia ocupacional, de la fisioterapia, de la fonoaudiología, de la odontología, porque sabemos que un servicio que se presta como profesional independiente no es muy alto, que nosotros incurrimos en otro tipo de gastos de funcionamiento, nosotros hacemos nuestra propia publicidad, a nosotros no nos gira recursos el Estado. Entonces, esa es como mi opinión. Yo creo que sí, o sea, un comunicado... Sigo preguntando. Sí, yo diría que en principio no debería ser... Yo diría no sería un comunicado belicoso, pero sí un comunicado, primero muy leyendo la norma. Yo creo que lo más importante es leer la norma, tener muy claro qué es lo que está pidiendo la 2275, escuchar las capacitaciones que ha subido el Ministerio de Salud, buscar asesoría de las personas de las IPS, de los profesionales independientes que vienen ejerciendo y, digamos, entre varias personas junto con un asesor jurídico, pensaría yo que una persona con un conocimiento
bien fundamentado en derecho administrativo o derecho constitucional, que explore esta incompatibilidad entre las normas y que pida la aclaración. Y si, digamos, no hay una aclaración, pues, ¿qué es lo que ya están pidiendo algunas organizaciones? Ustedes pueden entrar a Consultor Salud. Algunas organizaciones ya están pidiendo la nulidad de esta resolución. Pues, digamos, solicitar la nulidad, pues, justamente porque contraviene otras normas, como la ley estatutaria en salud y demás. Ok. Va quedando claro entonces. Ahora, conociendo la dinámica institucional nuestra del Colegio Colombiano de Psicólogos, que a veces es un poco lenta para reaccionar a esto que está pasando, ¿tú crees que, hablabas ahorita de un colectivo que ustedes tienen, que son como 200, 300 colegas que están hablando de este tema? ¿Qué hacemos? ¿No, podríamos manifestarnos conjuntamente, ese colectivo, el movimiento psicopolítico, y como sacar ese comunicado con algunos elementos generales como para empezar a rodar el tema entre los colegas, para que empecemos a reflexionar sobre eso? Porque si no decimos nada desde ahorita y si nos atenemos a lo que se pronuncia la institucionalidad gremial, pues siempre vamos a estar como a la expectativa de a ver qué pueden hacer ellos. Entonces, mientras ellos llegan, ¿tú crees, tú como abanderada, como dijiste al inicio de esta conversación, de esta causa, crees que podríamos eventualmente pensarnos un comunicado conjunto entre el colectivo que tú estás liderando, el movimiento psicopolítico, que esto es un tema que nos concierne a nosotros directamente, porque es un tema político que afecta al ejercicio de esta profesión? ¿Crees viable que podamos elaborar un comunicado conjunto, al menos como para llamar la atención de Colsi y decirles, oiga, tienen que pensar en esto y por lo menos empiecen a dar pasos en ese sentido? ¿Tú qué piensas ahí, colega Nidia? ¿Tenía el micrófono apagado? Ahora, ¿me escuchas? Sí, a ver si te escucho. Parece que te saliste Vale. un momento y quedaste sin imagen. No importa, es que se me apagó, entonces estoy acá desde acá porque fue incompatible con el computador. Qué pena con ustedes, no, ahí sí no sé, fue incompatible con la cámara, pero respondo a tu No te pregunta. preocupes. Pero ya me vieron, entonces ya no pasa nada, con que me escuchen está bien. Yo creo que está bien, de hecho es muy bueno, porque creo que entre más voces, más en serio se toma esta situación. Yo pensaría que ya de manera pragmática, que esperemos la fecha en que se debe dar respuesta a este derecho de petición. En términos de ley, ustedes saben que los derechos de petición tienen un tiempo de 15 días hábiles. Todavía no se ha cumplido el tiempo de respuesta a este derecho de petición. Entonces, yo pensaría que una vez tengamos como ya la información, las respuestas a estas preguntas que ya se han presentado al Ministerio de Salud respecto justamente de hasta dónde va la autoridad administrativa, de si estamos o no finalmente obligados a facturar electrónicamente los prestadores independientes, de si se nos va a proveer una herramienta tecnológica gratuita, porque una de las cosas que ha sucedido es que ellos dicen, no, pero es que si hay una herramienta tecnológica gratuita, pero en una de las capacitaciones nos dicen, sí, pero es que la herramienta gratuita, que es gratuita para todos los demás sectores de la economía, para nosotros el sector salud no es compatible con el validador que presenta el ministerio, pero pues ese no es justamente, dentro de ese comunicado nosotros manifestamos, eso no es una dificultad de nosotros como profesionales, sino que es algo que debe resolver el ministerio como autoridad que está solicitando esto. Pero por supuesto, yo creo que vale la pena. Nosotros ya tenemos el marco normativo. Nosotros en su momento contratamos a un abogado que nos ayudó como a revisar toda esa inconsistencia normativa y creo que vale la pena hacer ese llamado a Colsic porque nos afecta a todos como gremio.
y sobre todo afecta esos requisitos que durante años Colsiga ha hecho a los profesionales de un ejercicio legal, un ejercicio cumpliendo toda la normativa, y pues esto pareciera que es un castigo a ejercer cumpliendo las de la ley. Ok, ok, sí, porque como bien dijiste ahorita, es cierto que muchos de los procesos que hacemos los psicólogos hoy en día con este tema del intrusismo, otros actores, tú les llamas, ¿cómo le dijiste tú? ¿Cháchara? Otros, otros actores, Charlatanería, sí. otros actores pues están incursionando en el campo nuestro y sin duda alguna pues ellos digamos no están sujetos a esa regulación y sin embargo están facturando y muchos de ellos están facturando mucho más que los psicólogos titulados profesionales, ¿no? Entonces, también es interesante la reflexión que haces ahí frente a este asunto. Entonces, no sé, Ivette, ¿qué más quisiera comentar su merced ahí con respecto a lo que nos está compartiendo aquí en este tema tan importante que es de interés para todos y que de alguna u otra forma, pues es un tema político, ¿no? Es un tema que nos concierne a todos y que podría resultar una buena oportunidad para verdaderamente agremiarnos y entender que el gremio tiene que unirse, porque sí es que si no estamos unidos nos van, entre comillas, para decir esto, nos van clavando normas y normas y normas y nosotros ahí como mansamente sin protestar y sin actuar al unísono. Entonces, ¿cómo la ves tú ahí, Lilibet? Pues bastante complicado. Ay, ¿me escuchan? Sí. Adelante, Ivette. Ok. Bastante preocupante en la medida que estamos en un punto donde nosotros, digamos, si no nos unimos a tiempo, vamos a tener aún más dificultades. Lo que tú dices, vienen más legislaciones, vienen más, que además son contradictorias, como ya lo explicó Licede en su momento. Por una parte, nos promueven el ejercicio profesional, la protección a la salud mental, todo esto, pero por el otro tenemos que acogernos a una serie de normas tributarias que entre otras cosas no están claras. Y eso es más grave todavía, porque una cosa dice el ministerio y otra cosa dice la DIAN. Entonces, ¿a quién le ponemos atención? Y en el riesgo que nos encontramos, si nosotros mismos no nos unimos, pues va a ser mucho peor, porque definitivamente es muy claro que el gremio médico pues es mucho más sólido, digámoslo así. Nosotros estamos bastante dispersos y ese es otro riesgo al cual enfrentamos, ¿no? Exactamente. No sé, la colega Nidia, ¿qué podríamos decir como para concluir y ir cerrando nuestro encuentro de hoy tan importante? Gracias, Ivette, por esta conexión. Esto es un tema vital y realmente estos son los temas que tenemos que tocar en este espacio, ¿sí? Los temas que nos afecten en nuestro ejercicio profesional y que sirvan para llamar la atención de la misión que cumple el movimiento psicopolítico, que es lograr la unión del gremio de los profesionales de la psicología, porque no es un capricho, o sea, es que en estos tiempos es muy claro entender que no es un capricho agremiarnos, no es un capricho unirnos. Realmente si entre más logremos superar esa atomización en la que se encuentra el gremio de la psicología, pues más vamos a poder responder colectivamente a esta dinámica, porque es una dinámica y si nosotros estamos a la par con esta dinámica, pues vamos a tener más fuerza a la hora de responder. No sé aquí si la colega Nidia nos pudiera hacer como una derivada, como unas conclusiones, o si pudiéramos poner a algunos comentarios de los que están comentando. ¿Qué dice la colega Nidia? ¿Qué podríamos como concluir? Bueno, para concluir, yo concluiría que no nos decepcionemos del ejercicio legal de la psicología. Yo creo que estos espacios son justamente para reflexionar y tener clara la normativa y poder, como es propio de una democracia, decir, venga, esta norma está violando derechos o esta norma es incompatible con aquella. Pero yo definitivamente creo que para que se logre un ejercicio legal de la psicología, se deben disminuir las barreras administrativas, esas barreras para un ejercicio legal. Debemos agremiarnos definitivamente y alzar la voz.
debemos estar muy bien formados, no solo en psicología. Yo creo que algo de lo que a veces adolecemos los psicólogos es que nos cuesta, no todos, obviamente, esto es una generalización, pero que a veces no estamos actualizándonos de manera en materia normativa. Y querámoslo o no, las normas están y nos obligan o nos interpelan a cumplirla. Y definitivamente creo que el poder agremiarnos, el poder decir, venga, flexibilicemos esta norma, hagamos más asequibles los servicios de salud, regulemos los precios, porque este es otro tema muy importante. No existe o yo no conozco una regulación de las tarifas de prestación de servicios en salud. Y eso es muy complicado porque hay muchas empresas o psicólogos que terminan de alguna manera, por una parte, sacrificando a los propios psicólogos con unas condiciones salariales terribles, ofertando servicios de salud a precios irrisorios, como también hay otras empresas pues, que hacen inaccesible el acceso a servicios de salud mental. Entonces yo creo que definitivamente la invitación es agremiémonos, levantemos la mano, digamos qué queremos que pase, que hagamos solicitudes y nada, no le temamos a conocer un poco de la norma. Esa es como la invitación. Y pues nada, yo creo que ya pasemos a la sección de preguntas o de comentarios. Sí, si nuestra audiencia tiene preguntas, aquí, por ejemplo, hemos visto algunos comentarios. Mientras tanto, pues si quieren hacer alguna pregunta adicional, es que no está regulado, ya que esta función, incluso en el Foro de Salud Mental Institucional, se lo asignaron a Colsic, pero no se refieren al tema para nada. Es la gestión de Colsic muy importante que de pronto no la hemos visto, no se ha visto fortalecida. No sé, Andrés, ¿tú qué piensas de eso? ¿Cómo es que hice la pregunta? Es que el que no está regulado. Dice, ¿Cómo es que no está regulado, ya que esa función, incluso en el Foro de Salud Mental Institucional, se lo asignaron a Colsic, pero no se refieren al tema para nada. Pero no sé qué es lo que no está regulado, no Sí, sé si yo, es yo esta tampoco. norma. No sé, espérame, miramos si hay otra. De pronto la gestión, yo lo interpreto como la gestión que hace Colsic referente a estos temas, ¿no? Pensaría yo que podía ser eso. ¿Aló? Sí, aquí estamos. Ok. Sí, yo diría que tiene que ver con la regulación. ¿Me escucha? Sí. Sí, yo diría que no está regulado. Yo creo que hay varias cosas a regular en general y justamente esta es la instancia para pedir que se regulen algunos aspectos relacionados con qué tipo de consecuencias acarrea ofertar servicios, con regular el tema del intrusismo. Ya hay países que definitivamente prohíben prácticas que impliquen intrusismo en una disciplina como la psicología y creo que en Colombia hay como, digamos, cierta libertad, pero también para estas prácticas y no hay una regulación. Entonces, yo también pensaría que habría que regular y esto es algo muy personal, pero muchos de estos aplicativos que le venden a los propios psicólogos es cargar su foto y ofertar servicios en salud mental. Voy a poner un ejemplo, hubo uno que yo vi hace poco que oferta servicios en salud mental, yo prefiero no decir el nombre para evitar cualquier circunstancia, pero metía en una misma bolsa oferta servicios de salud mental, pero dentro de esa oferta de personas que venden servicios de salud mental, hay personas que hacen coaching. Entonces uno dice, ¿quién regula eso? ¿Quién está regulando esas plataformas?
queda ahí como el vacío. Entonces es como una invitación a gremiarnos, a pedirle a quien nos representa, que es el Colegio Colombiano de Psicólogos, esa regulación en las tarifas, esa regulación en cómo se va a controlar si quienes aparecen ofertados como psicólogos en esas diferentes plataformas efectivamente son psicólogos. En regular cómo hacemos más asequible, pero a la vez riguroso el ejercicio de la salud mental en Colombia. Y a regular pues ya la práctica como tal de calidad en salud mental. Eso. Es como De acuerdo, dice. Un tema que tocaste y es el tema de estas prácticas extra o charlatanería, como tú las llamas, pero de todas maneras es más preocupante todavía porque la gente tiene la creencia que, o sea, es más fácil acudir a este tipo de prácticas, a este tipo de personas que ofrecen este tipo de servicios a ir al psicólogo. O sea, tenemos todavía esa imagen de que el psicólogo solo sirve cuando estás loco y ya, o algo así. No tenemos una cultura del ir al psicólogo o de utilizar los servicios de psicología para algo más que una intervención ya en un extremo. Y la gente lamentablemente tiene esa percepción de que si yo voy a que me hagan una lectura de cartas o una intervención Sí. en constelaciones Regresión a las vidas familiares, pasadas. temas de, ¿cómo se llama esto? Ejercicio de energía cuántico. Bueno, ahí Sí, mezclan de la todo. biodescodificación cuántica. Eso es bastante complejo en la medida que estamos en un mercado y nosotros tampoco sabemos, no sé, de pronto me equivoqué, pero allí podemos caer en el tema de no saber vender nuestros servicios tampoco, no sabemos promover y como gremio tampoco estamos tan unidos para decir, oiga, sí, vamos a fortalecer estos temas, ¿no? Sí, no, total, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que tiene que ver también, digamos, estas prácticas se proliferan muchas veces pues porque es más fácil, ¿no? Te quitan la responsabilidad de hacerte cargo de tus dificultades. Entonces, es mucho más fácil asumir o pensar que yo voy a una sesión de ir a las vidas pasadas o a una sesión de constelaciones familiares y ya voy a entender mi problema y como por un insight automático ya voy a salir siendo otro. Pero todos los psicólogos serios sabemos que eso no es así. Eso, para que haya un cambio de conducta, un proceso, y normalmente esos procesos requieren tiempo, requieren despliegue conductual, requieren contactar con experiencias dolorosas, incómodas de la propia historia, y pues nada, es mucho más fácil. Entonces, sí, creo que tiene que ver también con aspectos de cómo nos estamos publicitando. Tiene que ver, creo, también con prácticas de psicólogos desafortunadas. Yo he visto realmente páginas web donde venden terapia de ángeles psicólogos. Entonces, pues es como, yo creo que la mejor herramienta es difusión de conocimiento, lo que ustedes están haciendo, difundir qué son terapias basadas en evidencia, hacer difusión de cómo conocerse, y ahí en eso estoy, digamos, en eso digo que el ejercicio legal vale la pena, de qué servicios están habilitados, qué servicios cuentan con el cumplimiento de la normativa y qué servicios no, porque pues obviamente eso le va a dar una mayor tranquilidad a los consultantes de saber que sí están en un lugar que oferta servicios en salud legalmente establecido, pero también creo que se requiere ese apoyo institucional. Yo no creo que las personas o los psicólogos solitos allá, sobre todo en los municipios, en lugares alejados,
tengan todas las herramientas para habilitarse, tengan los recursos. Entonces, yo no creo que esto sea un tema de los psicólogos independientes, sino que esto sí definitivamente requiere un apoyo institucional y de una institución fuerte que definitivamente represente los intereses de los profesionales y los intereses de la comunidad que requiere servicios de atención en salud mental. Perfecto, Lizeth, no, muchísimas gracias por este espacio en el que has participado y nos permitiste conocer un poco más a fondo esta problemática que nos atañe a todos. Bueno, creo que llegamos al final de nuestra emisión. Aquí creo que tenemos un último comentario. Muy difícil que aún con la coyuntura de la pospandemia, la cultura del bienestar y del psicólogo no se expresa en la sociedad. Sí, es lo que venimos atendiendo y es la labor de todos como equipo, como personas, como gremio y como profesionales, por supuesto, hacer lo posible. Entonces, aquí tenemos otro comentario. En realidad estamos crudos en términos preventivos y el mercado ofrece muchas soluciones rápidas con prácticas que no considero sólidas, ni pertinentes, ni fundamentadas científicamente, ni profesionalmente. Esto me parece una barrera importante en términos de ofrecer un servicio y más ahora que en mi caso, junto a otras colegas, queremos incursionar en la oferta de servicios de manera independiente y con perspectiva de género. Importantísimo todo esto, pero pues depende de todos como lo venimos diciendo en el transcurso de esta emisión. Bueno, no me queda más sino darle las gracias a nuestra invitada y darle las gracias a todos ustedes por haber participado esta noche. Recuerden que este programa queda grabado y se sube a YouTube para que puedan ustedes promoverlo, divulgarlo y así hacer que crezcamos mucho más como en esta, ¿cómo se dice? En esta gestión que estamos adelantando desde el movimiento psicopolítico. Lizeth, muchísimas gracias por todo, por este espacio y nuevamente nos estamos viendo en otra emisión del Noticiero de Salud Mental.